¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1160, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Para nosotros profesionalizar es que la empresa ande más allá de sus dueños. Es decir, una de las distinciones que hacemos es que una empresa que necesita de su dueño para funcionar no es una empresa, es un negocio. En latín negocio es neg otium, la negación del ocio. O sea, lo que haces cuando no tienes nada que hacer es tu negocio. En cambio, una empresa es algo que no necesita de su dueño para funcionar. Funciona articuladamente, sabe a dónde quiere ir y desde dónde trabaja. Tengo problemas con el combustible, tengo problemas con el fertilizante, entonces ¿qué hago? Y bueno, a ver, Martín, vos tenés la posibilidad, arréndamelo y yo te siembro y te cosecho con mi maquinita vieja, pero entonces el productor está cerrando el círculo de ese lado, deja de renegar. Y la verdad que eso preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque es menos mano de obra, es menos gente en el interior profundo, es menos todo, ¿no es cierto? Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Großteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Gross, calidad que avanza. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado.
Lo invitamos a quedarse en estos 60 minutos que tenemos de Por Más, porque hoy vamos a tocar dos temas sumamente interesantes. El primero, sobre todo, orientado a quienes son dueños, dirigen no solamente empresas, sino emprendimientos o sus propios negocios, para tener en cuenta lo que es la profesionalización, lo que significa jerarquizar y profesionalizar el desarrollo de una empresa y lo que significa no hacerla y seguir en el emprendedurismo constante y tratando de solucionar cada uno de sus temas. Esto es la primera parte del programa donde vamos a hablar con Pablo Lamas. Pablo Lamas es uno de los responsables de Oxímoron, una consultora que está dedicada a trabajar con pymes principalmente y también con pequeñas y medianas empresas. Pablo Lamas, vamos a empezar hablando sobre la profesionalización, un tema fundamental para las pymes, pero que muchas veces a partir de la coyuntura, de el estar constantemente en el día a día solucionando problemas, se va dejando de lado. Y esto lleva a tener un precio sumamente importante al final del día, al final del año o en los contextos como estos tan complejos donde no se puede llegar a sacar la vista de este momento. Entonces, para arrancar, ¿por qué la coyuntura tapa temas tan importantes como este? Ahí para mí está un poco el desafío y el desafío que tenemos que enfrentar, que es en realidad un desafío un poco más viejo. Si vos pensás, las estadísticas dicen que las empresas familiares, las empresas con fundadores, quitale el mote de familiares, el 80% no pasa de la primera generación, es decir, no trascienden a su dueño. Entonces claramente eso te trae un problema de gestión. Cuando le das el contexto de crisis que estás trayendo, eso se agrava al infinito, porque en definitiva muchas veces los fundadores tienen grandes intuiciones, pero no tienen por ahí mecanismos. Para nosotros el mecanismo adecuado para pasar este tipo de crisis y sobre todo para preparar el barco para vientos de cola, digamos, para cuando querés mejorar o cuando querés cambiar el paradigma o cuando las cosas empiezan a andar bien, es la profesionalización. Para nosotros profesionalizar es que la empresa ande más allá de sus dueños. Es decir, una de las distinciones que hacemos es que una empresa que necesita de su dueño para funcionar no es una empresa, es un negocio. En latín negocio es neg otium, la negación del ocio. O sea, lo que haces cuando no tenés nada que hacer es tu negocio. En cambio, una empresa es algo que no necesita de su dueño para funcionar. Funciona articuladamente, sabe a dónde quiere ir y desde dónde trabaja. Entonces, para ese proceso, la profesionalización no es solo algo bueno, es algo necesario. Sin una profesionalización es imposible. ¿Y en qué consiste? Básicamente mirar primero el trabajo por objetivos, es decir, que cada uno sepa a qué va a la compañía, cada uno tiene que saber exactamente dónde está. Entonces, desde ahí te permite trabajar con el objetivo de la compañía, el objetivo final de la compañía. Nosotros hablamos del fin, el fin tiene razón de principio. Cuando vos no sabés a dónde vas, no sabés a dónde querés llegar, y cuando no sabés a dónde querés llegar, no sabés cómo tenés que ir. Lo que le pasa hoy a muchas de las empresas es que el único que sabe a dónde quiere ir es el dueño. El resto sigue, acompaña y obedece. En esa ecuación le quitas al dueño, nadie sabe a dónde tiene que ir. ¿Cuál es para nosotros el camino? Que cada uno sepa a dónde tiene que ir para llegar a ese fin común. Y una vez que está eso, planificás. Decís, che, ¿cuáles son los medios para llegar a este fin? ¿Cuáles son los medios más convenientes o más adecuados para llegar a este fin? Eso requiere que te sientes a pensarlo, que te sientes a discutirlo y que abras el juego, que muchas veces los fundadores o los dueños no quieren abrirlo. Una vez que tenés ese juego de los medios más adecuados para esos fines, entra un segundo paso que para nosotros es tan importante como el primero, que es generar hábitos de gestión, que las cosas se hagan siempre de la misma manera. Entonces, cuando vos lográs que las cosas se hagan siempre de la misma manera y se protocolicen de algún modo, pero no se trata solo de escribir procedimientos, se trata de generar hábitos verdaderos. Cuando nosotros éramos chiquitos se fumaba en un avión. Y nosotros sí, estabas en el avión o estabas en un restaurante y había alguien fumando. Hoy alguien se prende un cigarrillo en un avión, de repente, no el guardia, no la azafata, cualquiera le dice de todo. Lo mismo te pasa en un bar. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el cambio? Un cambio de hábito. Lo mismo pasa en una empresa. Cuando vos generás un hábito bueno donde las cosas se hacen de determinada manera, el que no las hace de esa manera empieza a sobrar o empieza a notarse más.
Entonces, eso genera, si vos querés, un círculo virtuoso donde la empresa empieza a andar sola sin necesidad de que un dueño o alguien externo esté todo el día marcándole el paso. Para nosotros el camino es siempre ese de profesionalizar la gestión, profesionalizar, sobre todo trabajar mucho, nosotros trabajamos mucho en todas nuestras etapas, en mandos medios y desde la idiosincrasia de la empresa o del lugar. A nosotros en nuestra tarea nos pasa que por ahí hay servicios de consultoría que directamente te llevan de los libros una realidad y la pretenden aplicar a como de lugar en una empresa. Entonces nos pasa, no sé, por ahí cuando hablamos en recursos humanos, vienen y te dicen, no, ahora los organigramas no son más verticales, ahora se trabajan organigramas por proyectos o organigramas horizontales, grupos por procesos, por proyectos. Y está bueno, sí, está bueno. Ahora, ¿eso es aplicable a una empresa en Colonia Avellaneda, en Maciá? Y no, las realidades son distintas. Es aplicable a la industria farmacéutica, a la industria alimenticia, donde tenés un sentido de control de calidad, gestión de calidad, garantía de calidad muy estricto, y no es aplicable. Entonces, parte del asunto es generar una profesionalización o una estandarización que no sea ajena a los procesos naturales o al origen desde donde viene la empresa. Entonces, desde ahí llegar y transformar de algún modo, tomar lo que se tiene de bueno y mantenerlo en el tiempo. Y el gran desafío, o es un gran desafío, profesionalizar una empresa, porque quien tiene que entender la necesidad es precisamente quien la dirige. Quien tiene que darse cuenta que su gestión ya llega a un límite y donde su tiempo, su dedicación no alcanza para hacer todas las cosas que tiene que hacer y empieza a dedicar tiempo a cosas insignificantes, es el propio fundador, es el propio director de la empresa el que tiene que entender principalmente este problema. Nosotros eso es una de las cuestiones que vemos muy claras y te diría que es la primera causa de deceso de las empresas. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas tienen una particularidad que es la siguiente. Si vos contrataras un gerente profesional, tu línea de crecimiento sería X, una buena línea de crecimiento. Si el gerente es bueno, ponele que la línea anduviera. Ahora, el gerente no profesional, que es bueno en su negocio, ¿es igual que el gerente profesional? No, es mucho mejor. Es mucho más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque no pide permiso. Porque no necesita, si un gerente profesional tiene que traer 3 presupuestos para tomar una decisión. El dueño no pide presupuestos. Él ya tiene experiencias del pasado, sabe, a este le contrato, a este no. El gerente profesional no te puede decir, no, yo en el pasado trabajaba con tal. No es profesional eso. El profesional te tiene que poner muchas más opciones para que vos tomes la decisión. Todo eso, ¿qué hace? Que el proceso sea mucho más lento. Entonces eso hace que, en definitiva, esa eficiencia en la gestión, que es tramposa, es mucho mejor que una gestión profesional al comienzo. ¿Cuál es el problema de esa gestión? Que terminás con un traje a medida. Nadie que no sea él puede manejar la empresa. Entonces, él maneja desde su experiencia, desde su particularidad, y es como si vos haces un traje a medida. Mirá, si tu brazo está más largo, el saco está más grande y demás. Entonces, ¿vos podés sentar a cualquier persona a sucederte? No. Y entonces ahí entra un segundo problema. Cuanto más grande es la empresa, más grandes son los problemas. Porque el tipo cuando al comienzo manejaba todos los problemas, desde quién limpia la oficina, hasta las compras, hasta los bancos, hasta la producción. Cuando los problemas empiezan a ser más grandes, ya tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, Pero a la vez son más problemas de diversos tipos, más complejos y más grandes. Cada vez que te equivocas en uno de esos problemas, pones en riesgo la compañía entera. Entonces todo ese proceso te va desgastando. Y a la vez se da un fenómeno histórico. El tipo está más viejo. Entonces tenés menos ganas también, no tenés ya la fuerza que tenías. Todo eso es una bomba explosiva. ¿Qué es lo que hace? Que hace muy difícil 2 cosas. Uno, no está dispuesto a perder la eficiencia que ganó en ese proceso. Y claramente el proceso profesional le va a hacer perder un poquito de eficiencia. Segundo, es indelegable. Porque vos no podés transmitir esa función. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en empresas familiares, nunca hablamos de un heredero.
Porque es imposible eso. Nosotros lo que decimos es, la empresa es profesional cuando el conocimiento está en la empresa y no en las personas. Entonces, yo lo que sí puedo es transmitir a la empresa, no a ninguna otra persona, los conocimientos de su fundador. Y así con cualquiera de las personas esenciales. Pasa en este tipo de empresas que hay un tipo que era el de producción, que es histórico y conoce todos los procesos. Entonces, ese tipo, ¿qué tengo que hacer? De algún modo tengo que conseguir que su conocimiento, que es tan importante y tan específico para nuestra empresa, pase a la empresa y no a las personas. Entonces, ese proceso es difícil de ver. No obstante, en nuestra experiencia al menos, cuando alguien lo hace ver y lo hace ver con realidad, con números y desde la realidad misma de la empresa, no desde los libros, sino desde la realidad de la gestión, la visión cambia. Y creo que escenarios como el actual, de crisis, de estrés, hace que ese cansancio, ese hastío, te diría, que te da la gestión cotidiana, cada vez se siente más en estos dueños, en estos fundadores, en estos próceres de las empresas entrerrianas, que cada vez ven mucho más la necesidad. El problema es que, claramente, como se acostumbraron a gestionar solos, cuando se dan vuelta no hay equipo. Y ese problema de no hay equipo, no hay a quién profesionalizar. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Más adelante vamos a volver con Pablo Lamas porque nos falta hablar muchísimo de este tema y tiene que ver con los réditos que tiene cuando se empieza a profesionalizar una empresa y el tipo de crecimiento que se hace cuando esto llega a tomar forma. Pausa y enseguida nos vamos a meter con un tema de coyuntura y donde ya las perspectivas son mucho más difíciles y tiene que ver con el campo, la próxima cosecha y el gasol que ha desaparecido. Ya volvemos. Río y centralidad. Habitar y recrearse en un mismo lugar. Viejo Marino. Grand Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Los hacedores no viven el trabajo como una carga. Porque haciendo, encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Delisotti Hermanos. Como siempre, producción agrícola y ganadera, acopio de cereales y venta de insumos y servicios para el agro. Y ahora agregamos valor a la producción con extrusado de soja para la elaboración de expeller y aceites. Delisotti Hermanos, en Sauce Pinto.
Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. Segunda parte de Por Más, y ahora vamos a meternos con el sector agropecuario. El campo viene en una campaña sumamente complicada, compleja, porque el trigo tuvo muy buenos resultados, los productores pudieron sembrar con precios normales y a mitad de campaña fueron encareciéndose y subiendo todos los precios y siguen subiendo hoy los precios, por lo cual la cosecha gruesa está bastante complicada en cuanto a los resultados que puede llegar a arrojar y sobre todo la rentabilidad que puede llegar a dejar esta campaña. Y después de eso el problema es con qué se financia y con qué se compran los insumos para sembrar el trigo en el mes de mayo, dentro de un mes y medio aproximadamente. Ahora, estos no son los únicos problemas, porque el gobierno está hablando con más retenciones, la Mesa de los Argentinos y una cantidad de títulos de diarios más que siguen complicando la situación. Y a eso, esta última semana, el insumo fundamental para mover el campo es el gasoil. Y esta última semana empezó a escasear y no se sabe cuándo en los próximos 10 días se incremente en serio la demanda de gasoil por el sector agropecuario, porque hay que levantar la soja, sí va a haber. Entonces hoy la preocupación del productor es tener gasoil. Primero que nada está pensando en conseguir gasoil, ¿no es cierto? Un sinsentido, pero la verdad que es eso. Hoy está preocupado por la falta de un insumo básico, que todavía no estamos en los niveles más altos de consumo, ¿no es cierto? Porque si bien se está cosechando maíz y se está trabajando con los puertos, el grueso de la cosecha y el grueso del consumo del gasoil no ha empezado en la Argentina todavía, así que la primera preocupación que tiene el productor es puntualmente el tema del gasoil. La segunda preocupación que tiene hoy es ver cómo conseguir insumos para la próxima campaña, si es que sirve el número para la próxima campaña. Ponemos hoy, está en el tapete todo lo que es el tema de los commodities, los precios internacionales. La verdad que con lo que han aumentado los insumos en la provincia de Entre Ríos, ya hoy es prácticamente inviable sembrar trigo, ¿no es cierto? Han aumentado tanto de $400 la urea, la tonelada, a $1.300 esta semana, pegó un salto del 30%. Más allá de lo que sale, tampoco hay una disponibilidad. Anoche tuvimos una reunión puntual con la gente nuestra de Federación Agraria y las cooperativas también están preocupadas porque encima es pago de contado. Hay que financiarle a muchos productores, las cooperativas son las que financian mucho en la provincia de Entre Ríos, así que las preocupaciones son diversas. Si conseguimos el gasoil, si sembramos el trigo, después tenemos que pensar qué va a hacer el gobierno. Si va a intervenir los mercados, si no va a intervenir los mercados, si va a dejar importar, si no va a dejar exportar, y cuáles las retenciones efectivas que vamos a tener. Así que la verdad que la situación es muy complicada en la agricultura tradicional y lo mismo pasa en la ganadería, ¿no es cierto? Si bien el tema de los insumos no es tan necesario como en un cultivo de un trigo, de un maíz, si necesitas fertilizante para pastura, los costos también se han elevado. Cuando tenés que conseguir, por ejemplo, un rollo de alambre, caso Corrientes, donde hubo una catástrofe, no se consigue, y si se consigue a precio estratosférico. La verdad que, y después, una vez que armamos el alambre, una vez que preñamos la vaca, una vez que empezamos a hacer todo un ciclo reproductivo, también tenemos que ver de qué manera interviene el gobierno para decir, señores, ustedes pueden exportar o no pueden exportar. Todo esto con la premisa o la excusa de la Mesa de los Argentinos. Y la verdad que ayer tuvimos una reunión muy importante con un grupo de gente que nos asesora un poco y teníamos los números de la inflación. Y por ejemplo, la mayoría de los productos básicos, lo que es
harina, fideos secos, ha tenido, pues son precios cuidados, ha tenido subas prácticamente muy por debajo de lo que es una inflación que hemos tenido en la Argentina. En los últimos 2 años, 136% de la inflación en la Argentina, febrero del 2020 al 2022. Los fideos aumentaron un 45%, la harina un 80%, y así 140% sí subió el mix de carne, pero tenemos otros rubros que también están directamente relacionados con el bolsillo de los trabajadores. Rubro indumentaria 190%, automotores 200 y pico %. O sea, y de eso no se habla, siempre se busca al mismo enemigo y buscando las recetas viejas que no sirven. La Argentina hoy no ha tenido una disparada del dólar blue y no ha tenido más inflación por los 8.000 millones de dólares que entraron en los primeros meses récord de la Argentina por el sector agropecuario. Si no estuvieran esos dólares dando vuelta, el Banco Central hubiera colapsado, hoy tendríamos un dólar blue que no sé cuánto estaría. Entonces, estas son las cosas que nosotros no entendemos y mientras tanto necesitamos dólares frescos, necesitamos exportar, necesitamos generar trabajo genuino, no tenemos los insumos básicos y tenemos una inestabilidad y una incertidumbre que realmente hace que todo el mundo ponga el freno de mano y en algunos casos, que es lo más grave y más preocupante aún, están pensando los productores en alquilar el campo. 7 quintales, sin arriesgar, sin renegar con el fertilizante, sin renegar con el gasoil. Dice, señores, yo soy un arrendador de campo, 7 en la zona San Salvador, toda esa zona, 10, 11 a la zona de Gualeguay, pero tenemos productores nuestros que están seriamente pensando en abandonar la actividad porque también se comieron las amortizaciones durante muchos años y vos mejor que nadie también sabés que hoy comprar cualquier vehículo es prácticamente prohibitivo en la Argentina porque se han ido también los precios de los... Y después también renegamos con una maquinita vieja para conseguir una goma, por ejemplo, una goma 23-130 que salía a 150, 160 mil pesos, hoy está a 450 mil. Sin sentidos de la Argentina y la verdad que complique mucho. Y el discurso sobre la mesa de los argentinos es lógico en un punto porque realmente los sueldos no crecen en comparación con la inflación y esto no es de hoy sino de muchos años acumulados de inflación. Ahora, cuando ese discurso es solamente un titular, porque en realidad lo que le conviene al gobierno es la inflación, porque lo que no se dice es que todos los impuestos aumentan de la misma manera que los precios. Entonces, si un precio va de 100 a 150 en un año, los impuestos aumentan proporcionalmente a esto y la recaudación del Estado sigue subiendo. Por eso los números de recaudación que se dan en todos los estados provinciales y en la nación. Entonces, una cosa es echarle la culpa al campo y otra cosa del gobierno es no hacer absolutamente nada con el tema impositivo, cuando además se siguen subiendo. Hay algunos trabajos hechos donde se habla que estamos entre el 68 y el 70% lo que se está llevando el Estado, ¿no es cierto?, de los 100 pesos que se producen. Así que ahí estamos 33% de retención en el caso de la soja, más lo que es bienes personales, ganancia mínima presunta y ganancia, y después tenemos todo lo que es ingresos brutos. La verdad que no solamente lo que se lleva el Estado provincial, nacional, sino lo que se llevan los estados provinciales. Siempre miramos para allá. Hoy las cajas de las provincias están bastante equilibradas, supuestamente, dicho por los mismos, pero no vemos ninguna baja de impuestos, vemos que seguimos con los niveles de impuestos que teníamos anteriormente. Y volviendo a lo que te decía anteriormente, cuando hay que cuidar la mesa de los argentinos, ¿de qué manera se cuida? Siempre es labor primaria, no se cuida haciendo una política direccionada a los sectores vulnerables, que es lo que venimos pregonando de Federación Agraria ya hace bastante tiempo, vía tarjeta
AUH, tarjeta alimentar, vía tarjeta de los jubilados, hacer una política para realmente llegar a quien tengamos que llegar, o una baja de impuestos para sostener alguna de las actividades, como puede ser la lechería, como puede ser alguna de las otras que hoy están pasando una cuestión complicada. No vemos hasta ahora eso. Hemos hablado la semana pasada con todos los diputados de la oposición desde la mesa de enlace, y una de las conversaciones es esta, una reforma tributaria integral donde dejemos de tener estos impuestos que son distorsivos, impuestos en cascada, y que vayamos viendo cómo se acomoda un poco el Estado. La verdad que cuando vos ves que necesitas 6.000 millones de dólares para importar gas porque no te va a alcanzar, cuando necesitas no sé qué cantidad de dólares para importar gasoil o combustible porque tampoco te va a alcanzar, donde tenés todo el desbarajuste que tenés, realmente es una expresión de deseo más que una realidad concreta que empecemos a tener una mira de bajar si no nos sentamos a discutir, si no nos sentamos a ver cuáles son los problemas. Hoy estamos entrampados en todos los lugares, política y no política, en la grieta y todo lo demás. Mientras tanto, los problemas no se solucionan, cada vez son peores, y hay que ver cuándo revientan. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones. Vamos a hacer rápidamente una pausa, pero enseguida vamos a meternos sobre toda la situación de precios internacionales, cuánto afecta la guerra y qué diferencia hay entre lo que pasa en Argentina con Uruguay o Brasil. Ya volvemos. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerios.com.ar. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Seguimos con Elvio Guía, presidente de la Federación Agraria, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, y nos metemos con el tema de la guerra. ¿Cuánto ha afectado Rusia a Ucrania en este impacto en los precios internacionales? Sí, ha afectado porque los precios internacionales y todos los insumos se han ido por las nubes y están teniendo inflación países como Estados Unidos o Europa mismo. Ahora, ¿qué pasa con Uruguay, con Brasil y con Argentina? ¿Cuáles son las diferencias que tenemos en estos contextos?
Esta semana estuvimos reunidos con toda la gente de lo que es Coprofam, que son los pares nuestros de América Latina, ¿no es cierto? Hay algunas, la falta de fertilizante o la suba de fertilizante es global. El tema de combustibles, por ejemplo, Uruguay no tiene ese problema, pero sí Brasil está teniendo algún problema también. Acá lo que agrava completamente todo es la falta de dólares, o sea, la reserva del Banco Central. Uruguay está los mismos valores de fertilizante y importando igual que nosotros fertilizante, pero ¿cuál es la diferencia que tenemos? Ellos tienen una disponibilidad plena y nosotros vamos a darle a los que importaron el año pasado la misma cantidad de dólares, que tenés 3 veces menos la cantidad de kilos, o sea que es inevitable que vaya a faltar, ¿no es cierto? Entonces, la globalización, el tema de la guerra, perdón, como vos decís, ha golpeado a todos los sectores, o sea, esto no. Lo que pasa es que acá se agrava por falta de previsibilidad, por falta de dólares, por falta de un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen que se agrave. El tema del combustible, creo, no lo tengo bien claro, pero creo que uno de los temas graves que tenemos es el mismo, porque se está importando gasoil o combustible a un precio, se vende a otro en la Argentina, no dan los números, no da la balanza, entonces se empieza a recortar. Ahora, por lo menos es lo que tengo entendido, todavía no se ha anunciado, pero le vamos a echar un poco más de agua a la sopa, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Vuelta vamos a levantar el corte del biodiesel y del bioetanol, cosa que hace 2 meses atrás estábamos peleando el gobierno para que no cometan ese error. ¿Qué hicieron? Cometieron el error, bajaron la potencia que tenía eso, hubo problemas con muchas de las plantas que había, con los trabajadores, con todo, generaron todo un caos y un despelote para que dentro de 2 meses digan, bueno, nos equivocamos. Entonces hay una cuestión de improvisación tan grande que la verdad que no suma y la verdad que genera un malestar muy grande y se vio ya con algunas manifestaciones. Si bien no ha sido más fuerte porque el problema es tan grande y hay tantos problemas que uno no quiere ser hasta antipático con la sociedad en su conjunto, pues la sociedad también la está pasando mal y muy mal en algunos casos. Entonces hay que ser muy cauto, aunque muchas veces nos traten de tibios, pero hay que ser muy cauto en estas cosas. Yo no puedo salir a reclamar por algo cuando veo que hay gente de mi misma ciudad o de mi mismo lugar con problemas mucho más graves, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el estado de ánimo del productor en todo este contexto? Después de tantos años perdiendo rentabilidad y no pudiendo entender una sola medida que pueda llegar a sostenerse por más de 2 o 3 meses. Hace muy poquito se bajó el cupo de bioetanol en los combustibles, ahora se vuelve a subir. Son medidas que no conducen a nada y que no tienen nunca una razón de ser lógica. Hay muchos productores que sí, ¿no es cierto? No de abandonar, sino que de cambiar rotundamente su actividad, lo que te decía anteriormente. Me comí las amortizaciones y me quedó una máquina vieja. Tengo que entrar en un crédito para comprar una máquina más nueva y no quedar fuera del sistema. Tengo problemas con el combustible, tengo problemas con el fertilizante, entonces ¿qué hago? Y bueno, a ver, Martín, vos tenés la posibilidad, arréndamelo y yo te siembro y te cosecho con mi maquinita vieja, pero entonces el productor está cerrando el círculo de ese lado, deja de renegar, y la verdad que eso preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque es menos mano de obra, es menos gente en el interior profundo, es menos todo, ¿no es cierto? Y esto es lo que está pasando no solamente en esta zona, sino en zonas como Gualeguay, una zona productiva importante, no es una zona marginal donde los rendimientos te llevan siempre al límite.
que Entre Ríos también tiene una particularidad. Los rindes de Entre Ríos no son los mismos que lo que tienen, por ejemplo, la zona de Alcorta, la zona de Córdoba mismo y alguna parte de Buenos Aires. Tenemos rindes inferiores. Entonces esto sí preocupa y mucho, ¿no es cierto? Se han cerrado muchos tambos pequeños, ha bajado un 4% la cantidad de tambos y de vacas, más que de tambos de vacas, de los pequeños y medianos productores, y ha subido un 4% a los grandes megatambos. Entonces hay una concentración también muy fuerte en manos de pocas empresas que también están complicando y los 20 millones de hectáreas de soja que se sembraron en algún momento, hoy son 17, la producción de maíz, estamos casi convencidos que no va a caer. El tema es que quién los hace, cuánto los hace y cómo se desparrama eso en otros lugares o en las provincias, ¿no es cierto? Pueblos como Ramírez, como Crespo, Nogoyá, muchos de estos pueblos que viven pura y exclusivamente del sector productivo en su conjunto, ¿no es cierto? Así que bueno, la preocupación es muy grande. Hemos hablado con los diputados, como te decía, por la cuestión impositiva, para una reforma con toda la oposición. Hoy lo vemos lejos, pero hay que seguir intentando y hay que seguir viendo cómo se pone esto en agenda. Hay una interna muy feroz dentro del gobierno, donde hablamos con el ministro Julián Domínguez y nos comprende y nos entiende, pero por otro lado tenés a Feletti con un garrote continuamente, echando nafta, y la verdad que es difícil construir así o generar confianza, y calmar y decir este es el norte. Todo lo que los países que hoy estaban en guerra, como vos decís, están pensando como medidas excepcionales, nosotros hace 20 años que las tenemos y no hemos solucionado ningún problema. Vos decís, bueno, en algún lugar podemos poner retención, podemos cerrar como ahí, no me acuerdo bien el país, cerramos la exportación de aceite porque nosotros queremos quedarnos con eso. Y esto nosotros hace 20 años que lo venimos haciendo. Tenemos más pobreza, más indigencia, no hemos solucionado nada, hemos quemado todos los cartuchos y hoy que tenemos un problema que podría ser real de lo que viene por la guerra, no tenemos herramientas. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Hacemos la última pausa del programa, enseguida volvemos con Pablo Lamas a meternos en un tema sumamente y mucho más interesante y tratando de levantar un poquito el estado de ánimo de lo que pasa en el campo. Ya volvemos. Río y centralidad. Habitar y recrearse en un mismo lugar. Viejo Marino. Grand Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Los que hacen son hacedores permanentes. Incluso cuando descansan, siguen haciendo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Folmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Folmer, nos conocemos. Con más de 30 años de trayectoria, Borselino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo.
En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Volvemos con Pablo Lamas de Oxímoron y hablar de lo que es la profesionalización de la empresa. Para llegar a este punto es necesario entender el problema. Y para entender el problema es necesario que los empresarios, los dueños, quienes dirigen y llevan adelante cualquier negocio, no importa la cantidad de gente que tengan a cargo, tengan la cabeza abierta. ¿Estamos en una región de cabeza abierta para entender estos problemas? Hay diversas cuestiones. La cabeza abierta te diría que no es una cualidad o una característica del empresario entrerriano a nuestro juicio. A nosotros nos toca trabajar en otros países, sobre todo estamos trabajando mucho en Colombia. El empresario colombiano, sobre todo el norte, estamos trabajando en la zona de Río Negro, Medellín. Lo veo comparando, ¿no?, con nuestro entorno, un empresario de mente mucho más abierta. Y digo, el colombiano, nosotros trabajamos con empresas del sur, de Buenos Aires, de otros lugares. Creo que Argentina en sí mismo tiene esta cuestión medio, está medio bastardeado el término, pero patriarcal en el modo de gestionar. Un patriarca que maneja con una mano todas las decisiones. Yo creo que el mundo está cambiando desde diversos aspectos esa visión, desde esa perspectiva. Entonces, no te diría que es algo que se vea desde ahí, pero sí se ve desde el síntoma. Sí ven los síntomas, sí ven que no pueden trabajar más, sí ven que están más cansados, sí ven que no hay futuro, sí ven que no es sustentable. Y entonces ahí aparece un segundo problema, que no es tanto de abrir la mente, sino de dedicarle e invertir en lo importante más allá de lo urgente. Es decir, sacar la cabeza de lo urgente, sacar recursos de lo urgente para pensar en lo importante y en lo sustentable. Entonces, hay empresas que sí lo hacen, hay empresas en la región que sí están trabajando y que a nosotros nos llama la atención muchísimo. Empresas no tan grandes que invierten mucho en capacitar a sus mandos medios justamente para esto, para tener a quien te acompañe. Pero creo que el empresario entrerriano y el empresario de la región, chocándose contra la pared, porque se está chocando contra la edad, contra los problemas de la crisis, contra un estrés, contra un modo de vivir, más que un modo de gestionar la empresa. Y desde ahí creo que sí se están dando cuenta de que la opción es profesionalizar, de que es indispensable en la época de la economía del conocimiento, que el conocimiento sea realmente, se convierta en tu activo. Se convierta realmente en el bien que te genera utilidad. Y cuando entendés eso, tenés otra manera de gestionar la empresa, de gestionar tus recursos, de tratar con el recurso humano, de trabajar con los sistemas de calidad, la procedimentación de hábitos, la generación de hábitos de gestión, etc. Creo que cuando se dan cuenta del cambio de paradigma, abren la cabeza un poco más. Quizás es verdad que está un poco más forzado por las circunstancias, pero creo que cuando entran en el proceso lo ven y muchos de ellos trabajan y muy bien. Y la coyuntura sigue siendo la gran excusa para no dedicarse a los temas importantes de una empresa. El día a día come toda la agenda de los empresarios, de quienes dirigen los negocios, las empresas, y no le permiten pensar en el mediano y largo plazo. Lo vimos en el último anuario de la revista Por Más, donde entre el 70 y el 80% del tiempo de los empresarios el año pasado lo dedicaron exclusivamente a temas de coyuntura y solamente el 30 o 20% de su tiempo lo dedicaron a pensar su negocio. Ahora, ¿esto se puede sostener? ¿Es tan así de que la coyuntura es más importante que lo importante? Eso es verdad y es un punto de la realidad. Sin embargo, ahí
mi cuestionamiento es bastante rotundo a ese planteo. ¿Por qué? Porque la coyuntura te pega muy mal con dos problemas. Cuando no sabes a dónde vas, o sea, cuando no sabes qué es lo que estabas buscando, y cuando no tenés planificación. No es que la planificación te va a hacer eludir la coyuntura, pero la planificación lo que te permite es poner foco en donde tenés que poner foco. Cuando vos tenés toda tu empresa desordenada y tenés que ir ordenando en el medio de la coyuntura, claramente que es un lío enorme y es imposible que vos lo hagas. Nosotros una vez hicimos un vivo con un navegante, un tipo que maneja veleras y da vueltas alrededor del mundo. Entonces hicimos todo un vivo haciendo una alegoría entre los problemas que tiene un tipo manejando un barco y las soluciones para la gestión. Una de las cosas que charlábamos con él es, si la tormenta te agarra con el barco despelotado, claramente no llegás, vas a perder comida, vas a perder una cantidad de cosas. Si tu barco está ordenado, está todo donde tiene que estar, tu única foco es cómo hago para, no sé, recoger las velas, la cuestión que la coyuntura te plantea. Pero todo el resto no lo tengo que tocar, porque está andando y no necesita de mis instrucciones para andar. Ahora, cuando todo está desordenado y todos necesitan de las instrucciones del capitán para andar, claramente que vos no podés estar acá, allá, allá y allá y en el medio estar planificando. Entonces, si vos tenés una empresa profesional y una empresa que dentro de su profesionalización tiene hábitos que te sacan de lo cotidiano de todos los días, donde no tenés que estar pensando en eso, donde no tenés que estar pensando en tu sistema de cobros, donde ya tenés un sistema de cobranza que no tenés que andar persiguiendo vos a tus clientes para que te cobren. Un sistema de pagos donde no tenés que estar vos diciendo ahora le voy a pagar, sino que ya está armado. Cuando tus procesos productivos ya están institucionalizados, todo eso te quita problemas que te permiten poner el foco en donde realmente tenés tu problema, que es en la coyuntura. Entonces, no digo que la profesionalización a través de la planificación y la generación de hábitos eliminen los problemas de la coyuntura, porque no los eliminan, pero sí te permiten poner foco en lo que es realmente importante en ese momento de la coyuntura y no en estar todo el tiempo generando otras cosas. En mi experiencia, las empresas que están profesionalizadas atraviesan la coyuntura con muchísimos menos problemas que una empresa no preparada. Sin dudas, empezar a entender que quien dirige, quién es el dueño, quién es el responsable de un emprendimiento, de un negocio, de una empresa, puede empezar a dar algunos pasos costados para que empiece a caminar sola en muchos aspectos, es importantísimo. Y una vez que esto se entiende, los resultados se ven muy rápidamente. Y los resultados no son solamente en crecimientos económicos de la empresa si la profesionalización se hace bien, sino también en el tiempo disponible de cada una de las personas que la integran. Cambia exponencialmente la tasa de crecimiento, cambia exponencialmente el modo de vida de esa persona. A nosotros, una de nuestras experiencias más lindas ahora en Colombia, que fue para nosotros una experiencia, porque era la primera vez que trabajábamos solo por Zoom. Nosotros trabajábamos con países del exterior, pero viajábamos bastante. Esto fue una experiencia solo por Zoom. Y me acuerdo que cuando empezamos a trabajar con estos empresarios me decían, mirá, yo hay cosas que nunca voy a poder delegar y vamos a estar. Hicimos todo el proceso. Cuando termina el proceso, los tipos terminan, se van 2 meses, los dos dueños, que eran dos hermanos, ¿viste? Típica empresa, se van 2 meses de viaje a Europa los dos, sin contacto con la empresa. La empresa no solo anduvo, sino que andaba mejor. Y empieza, la tasa de crecimiento ahí empieza muchísimo más grande porque es, ¿viste? Como dicen que pasa en el gimnasio, cuando empezás a ejercitar los músculos, cada músculo empieza a consumir independientemente. Lo mismo pasa con las áreas. Cuando cada área sabe a dónde va, cada una empieza a demandar un crecimiento por su cuenta. Entonces eso hace que el crecimiento sea completamente exponencial. Claramente que hay un momento que es el momento de ajuste en el cual tenés que pasar de la gestión personalista a la gestión profesional, donde hay una mínima pérdida de eficiencia, que es fruto de pasar a decisiones explicadas, o sea, venís de decisiones que no explicabas a decisiones explicadas. Decisiones que no se fundamentaban, era porque lo digo yo, a
decisiones que tienen que ser fundamentadas. Eso genera, si querés, un amesetamiento del crecimiento muy chiquito y después el crecimiento sí es completamente exponencial. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Großteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Gross, calidad que avanza. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar como siempre en este mismo espacio, en estos mismos horarios y también en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web a través de leinisac.com, donde se encuentra Proyectar, Por Más, la revista Por Más, la revista Proyectar y también el espacio de Ocadrones. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.